Muy buenos días, vamos a dar el tema que nos tocó en esta ocasión y para eso les hago la presentación para que puedan tener acceso a la misma. Bueno, como les comentaba, aquí nos tocó dar el tema 2 del marco de las acciones y la normatividad. En este tema conoceremos las acciones que se implementan por parte del Estado mexicano en la salud del bienestar, la población mexicana, a nivel federal en la coordinación con los gobiernos, con los estados. Es decir, conoceremos todas las acciones y todo lo que realiza el gobierno para alcanzar ese derecho a la salud que tiene la población mexicana en coordinación con los demás estados que forman la República Mexicana. Sin embargo, también se conocerán las leyes y reglamentos en los cuales se encuentra garantizado ese derecho humano a la salud en nuestro país. Es decir, que también deben de emerger leyes y reglamentos para poder lograr ese derecho. Bueno, dentro del marco de las acciones de la normatividad, se analizará la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, de la cual deriva la Ley General de Salud. Es decir, no hay ley que no surja de la Constitución Política. Y en este caso, de acuerdo al artículo 4 constitucional, surgirá la Ley General de la Salud y sus reglamentos, ya que esta ley consagra precisamente el derecho a la salud de los mexicanos para alcanzar el nivel más alto posible, tanto en la salud física como en la mental. Asimismo, las acciones legislativas del gobierno mexicano para lograr alcanzar ese derecho a la salud, es decir, se realizarán muchas reformas, muchas modificaciones a los reglamentos, a las leyes, de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en la salud de la población mexicana. Conoceremos la problemática que cuenta con nuestro país para alcanzar el más alto nivel de salud, ya que por la diversidad cultural, económica y la infraestructura con la que cuenta nuestro país, se tienen limitantes para lograr alcanzar este objetivo por la autoridad sanitaria. Comenzamos diciendo que dentro del contexto legal, como se los venía haciendo referencia hace un momento, la Constitución Política de los Estados Mexicanos, conoceremos la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. ¿Ok? Entonces, decimos que en el artículo 4 constitucional, párrafo 4 de la Constitución, ahí es precisamente en este artículo donde se nos garantiza el derecho a la salud a todos los mexicanos. Lo vamos a ir leyendo para ir desmenuzando cada una de sus partes y la importancia y la trascendencia que tiene este artículo, pues no tan solo es el derecho a la salud, sino incluye otros aspectos más. El cual dice a la letra: toda persona tiene derecho a la salud y a la protección de su salud. Es decir, todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. En conjunto, todos los mexicanos del país, del estado en el que nos encontremos, tenemos a que el Estado nos debe de garantizar ese derecho a la salud, por igual a todos. Aparte nos dice que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá concurrencia con la Federación y entidades federativas en materia de salud general, conforme a las disposiciones de la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución. Este artículo prácticamente nos menciona, del artículo 73 constitucional, que el gobierno podrá legislar sobre los reglamentos, sobre campañas, sobre lineamientos que va a seguir la Ley General de Salud e incluso sobre la Ley General de Salud sobre migrantes, este derecho que a veces nos conflicta un poco, pero también se tiene que garantizar el derecho a la salud a los inmigrantes, a los que van a adquirir nacionalidad, a los extranjeros. O sea, incluye una gran gama de derechos hacia otras personas que aún no siendo mexicanos, se les tiene que proporcionar ese derecho a la salud. Finalmente, nos dice que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social. Es decir, en este último párrafo, con estas últimas líneas, es precisamente donde surge la Ley General de la Salud. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, no hay ley que no surja de la Constitución. ¿Y por qué surge en esta parte? Porque precisamente la Ley General de la Salud va a realizar todos los lineamientos necesarios para proporcionar la salud
a las personas o a los mexicanos o a los extranjeros que no cuenten con seguridad social. ¿Cuál es esa seguridad social? Pues es exactamente ese, el IMSS, el ISSSTE, entre ISEMIN, entre otras entidades de la salud que brindan ese servicio. Él va a regular toda esta parte a este tipo de grupo de personas que no la cuentan. Por eso es que surge la Ley General de la Salud en ese sentido, para garantizar. Entonces, como vemos, el artículo 4º constitucional no precisamente garantiza el derecho a la salud, garantiza muchos más aspectos o muchos más amplio a lo que cotidianamente conocemos en esa parte. Continuando con este tema, entonces nos encontramos que en el artículo 1º de la Ley General de la Salud, que como ya vimos surge de nuestra Constitución, nos menciona lo siguiente: la presente ley reglamenta el derecho a la salud, a la protección que tiene toda persona con los términos del artículo 4º constitucional. Establece las bases y las modalidades para el acceso de los servicios a la salud y la concurrencia de la Federación y entidades federativas en materia de seguridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés general. Aquí nuevamente se reitera el artículo 4º constitucional, que tenemos el derecho a la salud, y asimismo dará las bases y lineamientos para que no nada más a nivel federal, sino también a los estados se garantice ese derecho a la salud, porque hablamos a nivel federal y a nivel de los estados. Recordemos que somos una federación que estamos compuesta por estados y una Ciudad de México. Y todos esos estados, dentro de sus propios lineamientos internos, locales, que se les llama, también tienen leyes en el sentido de la Ley General de la Salud, sin en cambio, esta por la Ley Suprema de ser derivada de la Constitución, todos los estados tendrán que aportar y adoptar de manera obligatoria esa Ley General de la Salud, y que de ahí, dentro de sus estados, pueden surgir nuevas leyes dentro de ellas que se aplicarán para ellos mismos. No obstante, esta Ley General de la Salud es de orden público y de interés general para toda la República, con independencia que cada estado tenga la participación y la creación de sus leyes, tendrán que regirse por la Ley General de la Salud. Finalmente, conoceremos que el artículo 1 del Reglamento de la Ley General de la Salud en materia de prestación de servicios nos dice lo siguiente: este reglamento es la aplicación en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto promover en la esfera administrativa al cumplimiento de la Ley General de la Salud en todo lo que se refiere a la prestación de servicios. ¿Por qué conocemos esta ley? Porque precisamente este reglamento es el que va a definir cómo se va a prestar esa atención médica en todo el territorio nacional, por lo que tendrá que irse regido precisamente por las disposiciones, las reformas y todo lo acorde para poder prestar ese servicio. Entonces, en conclusión, en esta parte, ya conocemos que la Constitución, la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestaciones y de servicios de la atención médica son precisamente los tres principales ordenamientos donde se garantiza el derecho a la salud. Por lo que, desde orden público y de interés social para todo el país. Conociendo ya entonces las leyes que nos rigen, ahora conoceremos el derecho a la salud. Es un derecho humano. Diremos, bueno, entonces, ¿qué es un derecho humano? Y son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, edad, color, nacionalidad. Es decir, el hecho de ser derecho humano, de ser un ser humano, tenemos este derecho a la salud, como todo ser humano tiene derecho a un nombre. Entonces, a este tenor, nos dice que el derecho a la salud es el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental. Entonces, como seres humanos tenemos derecho a que el gobierno nos proporcione el nivel más alto posible en salud física o mental. Bajo esta definición, el gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar este derecho a través de las diferentes acciones políticas, económicas, de estructura y de presupuesto para lograr alcanzar el más alto nivel en materia de salud. Es decir, el gobierno mexicano pondrá todos los recursos que estén a su alcance, tanto políticos, económicos y de infraestructura, para lograr brindar este derecho. Recordemos que los derechos humanos son derechos que debe de garantizar el gobierno mexicano. Por lo que podemos decir que el gobierno mexicano realizará las acciones encaminadas a un sistema nacional como un todo, es decir, con independencia de que tengamos servicios del IMSS, del ISSSTE, del ISEMIN y de otras entidades locales.
El sistema de salud es nacional y debe de ser un todo, es decir, para todos se debe de aplicar de la misma forma en sus diferentes áreas o dependencias donde se brinde la atención médica, cuya meta principal es alcanzar el derecho universal a la salud y a que se basa la atención integral hacia la promoción de la salud, de la prevención de enfermedades y de la intervención de bases de la población, ampliando los límites a una concepción del sistema de salud. Es decir, aquí tanto el gobierno, las entidades y la misma población tenemos que ser partícipes para poder alcanzar el sistema de salud más eficiente y adecuado que nos pueda brindar el gobierno y así garantizar este derecho. Algunas de estas acciones es alcanzar el bienestar para toda la población mexicana, que no cuente con un sistema de salud como el IMSS, el ISSSTE, como yo les comentaba al principio, con independencia, que alguna población o parte de la población cuente con estos dos servicios, principalmente que son a nivel federal. También el gobierno debe de ver y proveer en el sentido de que toda la población mexicana que no esté inscrita a estos sistemas de salud cuenten con todas ese derecho de garantizar y con toda la infraestructura para poder garantizar el derecho a la salud. Este derecho a la salud comprende otros derechos, es decir, el derecho a la salud nada más es decir, tengo derecho a la atención médica, no comprende otros derechos principalmente de los que mencionaremos a continuación. Es un derecho a un sistema de protección a la salud que brinde a todos por igual la oportunidad para disfrutar el más alto nivel posible en salud. Es decir, el IMSS, el ISSSTE, el sector salubridad, los privados, incluso el sector privado, tienen que brindar esta protección a la salud en el más alto nivel. Es decir, proporcionar y garantizar la salud de todos los mexicanos. Se tiene el derecho a la prevención y al tratamiento de las enfermedades y a la lucha en su contra de ellas. Y el acceso a medicamentos esenciales. Aquí sí quisiera hacer una pausa en el acceso a medicamentos esenciales. Recordemos que muchas enfermedades son muy complejas o incluso los que se les denomina enfermedades raras. No obstante a ello, estos medicamentos son los esenciales, es decir, con los que se cuenta mucha información a través de diferentes redes sociales y de internet y todos los medios que se tiene. Muchos de los pacientes dicen o proponen el tipo de tratamiento o el tipo de medicamento que se les debe de brindar. Sin en cambio, muchos de estos medicamentos o tratamientos todavía no están aprobados en nuestro país, como la COFEPRIS es la institución que filtra esta información o este aval o esta autorización para brindar cierto tipo de tratamiento o cierto medicamento. Y si todavía dentro de nuestro país no está acorde a los lineamientos de la Ley General de Salud y aprobado por diferentes instituciones, es complicado, por no decir la palabra imposible, brindar ese tipo de medicamentos o el tratamiento. Entonces sí hay que tener la limitante que no precisamente a veces lo que los pacientes nos recomiendan o nos sugieren brindar como tratamiento o medicamento no forma parte de estos esenciales. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Por la razón que hay ese pequeño énfasis ahí. También tenemos derecho a la salud materna, infantil y reproductiva y el acceso a la educación y a la información sobre cuestiones relacionadas a la salud. En la educación, principalmente aquí lo hemos enfocado, en el área de la educación básica, donde precisamente hay programas donde a los alumnos de estos niveles se les empieza a proporcionar la información en cuestiones de salud, de sus derechos infantiles, incluso la salud reproductiva, que ellos mismos deben de ser ya conscientes y prepararlos para este mundo, que desafortunadamente tenemos muchas niñas ya teniendo embarazos en esa situación. Estos programas van precisamente enfocados a esa parte, a ese derecho que tenemos y el cual forma un global del derecho a la salud. Sin embargo, aunque tenemos toda la disposición, el gobierno pone toda la disposición para lograr alcanzar ese derecho a la salud, se tienen algunos obstáculos para lograr este alcance a esa meta, como es el uso de costumbres de algunas regiones de nuestro país, ya que en algunos lugares, precisamente por estos usos y costumbres, las mujeres no acuden al médico para que les revisen, como coloquialmente se les dice, sus partes más íntimas, ¿no? En ese sentido ponen cierta resistencia y ahí es donde encontramos la dificultad, porque muchos de esos problemas a lo mejor son de cáncer, de uterino, de mama, y por sus mismos usos o costumbres, el personal de la salud no puede tener acceso a poder brindar un tratamiento adecuado para ellas por la misma resistencia que ellos ponen.
así como en los lugares alejados, en las zonas urbanas, donde esta situación de brindar o de tener la infraestructura para poder lograr este derecho a la salud, cuesta trabajo llegar a estos lugares y también dificulta el objetivo de las metas que tiene el gobierno para lograr su acometido en el sistema de salud. Asimismo, la falta de información en la población de enfermedades preventivas, falta de agua potable, de nutrición, hace que más difícil sea obstáculo para esto. ¿Por qué dirán la falta de información? Porque, bueno, muchas de estas gentes, como comentábamos, de usos y costumbres, pues algunas de ellas hablan dialecto, otras no saben leer ni escribir, entonces cuesta más trabajo que esta información se les haga llegar, de enfermedades preventivas, la falta de agua, que es una parte fundamental para la salud, la falta de nutrición, porque no se tienen los elementos ni los recursos necesarios para que puedan estar esa población debidamente nutrida, que afectan definitivamente a la salud. Entonces son de los algunos obstáculos que se cuentan para tener un derecho a la salud en su más alto nivel. Otro obstáculo que tenemos es la discriminación. Recordemos que discriminación es toda la exclusión o restricción o preferencia que se tienen hacia otras personas, limitándolas precisamente en el caso a la salud, de que tengan acceso a la misma, haciendo marginación de estos grupos que entonces ya se encuentran en desigualdad de estructuras dentro de la sociedad y que son los grupos más vulnerables de pobreza y son los que tienen la mala salud. Y a veces con esta discriminación que se tiene, los servidores públicos o el personal de salud hace una doble rectificación de discriminación, ya que muchos de ellos son discriminados tanto por su sexo, la raza, la edad, su nacionalidad, y no se les brinda un servicio médico de calidad conforme a los lineamientos para atender sus enfermedades conforme a la ley indica y a los mismos conocimientos médicos. Entonces, hay que tratar de evitar de dar una doble discriminación a este grupo vulnerables. Como yo les comentaba hace un momento, el personal de la salud a veces realiza sus actividades y desafortunadamente dentro de nuestro sistema legal tenemos que también el personal de salud puede caer en responsabilidades en el ámbito de su profesión por la falta de conocimientos, por la negligencia o por la inobservancia de las leyes y de las normas oficiales mexicanas. Esta responsabilidad puede ser administrativa, civil o incluso penal. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué nosotros tendríamos esta responsabilidad? Bueno, porque el hecho de no realizar dentro de su profesión con los conocimientos necesarios y la aplicación de las leyes pueden llegar a realizarse en los servidores públicos recursos administrativos y del orden penal, haciéndole denuncias e incluso la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, donde buscan la indemnización del daño moral y personal las personas que llegan a demandar. Entonces hay que cuidar como servidores públicos, cuidar esta parte de las inobservancias. ¿Por qué? Porque precisamente los jueces y magistrados son de las líneas que nos han marcado a nosotros como parte jurídica, de que nos dicen, bueno, el procedimiento del médico, todo estuvo muy bien, pero ¿qué crees? No cumplió con la norma oficial del expediente clínico. Y como no se cumplió con esa norma, entonces me refleja que la atención médica no fue la adecuada ni la oportuna a las necesidades del padecimiento de la persona que en este caso demanda. Y las sanciones a veces son económicas y son a veces muy altas. Dirá el personal de la salud, bueno, yo no trabajo en una dependencia de gobierno, estoy excluido a este tipo de responsabilidades. Pues no, desafortunadamente también el personal de la salud que trabaja en el medio privado también se enfrenta a este tipo de situaciones. Si bien es cierto, no les aplican las leyes como servidores públicos, en este caso la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se enfrentan a las leyes civiles, que precisamente ahí es donde las personas que se sienten insatisfechas con la atención médica o que se sienten que no fue una atención adecuada, van a poder demandar de manera civil y ahí es donde entra la reparación de daños y perjuicios que un juez de lo civil condenará al personal médico de así quererlo necesario. Entonces, podemos concluir en esta parte del primer tema que ya conocemos las leyes que rigen el derecho a la salud y que consagran principalmente el derecho a la salud. Las acciones que realiza el gobierno para poder alcanzar ese derecho a la salud junto con los gobiernos de los estados, los obstáculos que tenemos para poder lograrlos, como es
el acceso a agua potable, los grupos marginados, y también conocemos que el personal de la salud puede tener responsabilidades en el ámbito de su profesión. Entonces, tenemos por concluido nuestro tema respecto al derecho a la salud.